Nace por la inquietud de varias personas que nos conocíamos, algunos no nos conocíamos mucho, nos empezamos a conocer a partir de la creación de esta entidad, que compartimos la inquietud de reconstruir árboles genealógicos, historias de familia, y teníamos distintas procedencias, en distintas profesiones, y en más de un caso nos habíamos conocido en archivos, en el archivo parroquial, en el archivo histórico, el archivo general de la provincia. Empezamos a conocernos, empezamos a hacer vínculos con descendientes de familias de largo arraigo en la provincia, además de profesionales que tenían que ver con esto, como historiadores, museólogos, archivistas, bibliotecarios. Y así surgió este centro el 14 de agosto de 2004. Ya tiene más de 20 años de labor ininterrumpida, porque incluso en la pandemia tuvimos actividad virtual. En algún momento tuvimos que cambiar de sede porque no tenemos sede propia, pero siempre tratamos de seguir adelante y hemos organizado distintas actividades, entre ellas 3 congresos ya, 2 nacionales y 1 iberoamericano. Mira, Guillermo, ¿y cuál es la raíz, digamos, de la ciencia genealógica, como para ubicar a nuestros oyentes, muchos de los cuales seguramente van a estar inscriptos esta tarde? Sí, en realidad comparte método con la historia. Bien. Es una historia de familia, prácticamente. La genealogía estudia al hombre desde el punto de vista de la filiación, es decir, estudia al hombre dentro de la familia. Comparte métodos con la historia. Yo no la defino como una ciencia autónoma, para mí es una disciplina científica, pero con rigor científico. Tratamos de darle rigor científico porque esto también se nutre muchas veces de aportes que no siempre han sido chequeados o han sido testeados, digamos, muchas veces fuentes orales que tienen su valor, pero que a veces hay que tomar con pinzas porque son fuentes interesadas y demás. Claro, eso te iba a preguntar, porque no necesariamente hay una documentación que pueda respaldar una historia familiar, digamos. Claro, nosotros tratamos de hacer una historia documentada, ¿sí? Claro. Y en el caso de fuentes orales, tratar de objetivarlas, es decir, quién lo dijo, cuándo y dónde, especialmente el dónde. Y en lo posible contrastarlas al menos con otras fuentes orales. Soy, por ejemplo, mi familia materna es de origen libanés, no tenemos muchas fuentes escritas disponibles, y hay una barrera idiomática importante, además de las barreras políticas, militares, económico-financieras para trasladarnos, geográficas y demás. Pero hemos logrado constatar datos, por ejemplo, de testimonios de inmigrantes en Argentina con testimonios de residentes en el país de origen que han sido coincidentes, entonces nos hemos animado a publicarlos cuando hemos encontrado esa coincidencia. Sonia, y vos desde el punto de vista de la historia, de la investigación histórica, digamos, la genealogía es clave, digamos, sí, es ¿o no? clave, tal cual, porque también nos permite como disciplina, como bien decía el profesor, poder hacer esas reconstrucciones familiares, devolver también la identidad, digamos, como un derecho, ¿no? Al ciudadano, saber cuáles son sus orígenes, digamos, cuáles son, digamos, su herencia, digamos así, ¿no? O sea, su procedencia. Y su identidad. Y su identidad. Que no es un dato menor. Que no es un dato menor. Y sobre todo me parece que un detalle que no es menor, que tiene que ver ahí otra vez nuevamente el valor que tienen los archivos y los documentos para hacer esas reconstrucciones. Sabemos que la guarda y la conservación de esos documentos, de esas actas, por ejemplo, de nacimientos, ¿no? Y como también él mencionó lo del archivo también de los bautismos, de casamientos. Bueno, es muy importante también ese resguardo, ¿no? Que generalmente uno los puede encontrar en archivos o en documentaciones que están en las provincias, en los municipios, algunos de ellos. Y bueno, es una fuente, esa búsqueda del rastreo, digamos, es una búsqueda propia del genealogista, ¿no? De hacer esas reconstrucciones y esos cruces para hacer esa reconstrucción de esa memoria familiar y de apellidos, que es muy necesaria también en los tiempos en los que vivimos.
Nosotros, los puntanos, los sanjuaninos y mendocinos, formamos parte de lo que fue la gobernación Intendencia de Cuyo. Sí. Pero antes de que se creara la gobernación Intendencia, San Luis pertenecía a Córdoba, por ejemplo. Sí, Córdoba del Tucumán. Claro, San Juan no. Sí, San Juan, Mendoza y San Luis a Córdoba del Tucumán. Y Córdoba antes pertenecieron a la gobernación de Chile del Virreinato del Perú. Bueno, o sea que compartimos algunas características, sí. Por ejemplo, los famosos esclavos. Cuando llega la esclavitud a esta parte de América, y bueno, transitaron los esclavos por estos territorios, ¿no? Sí. Hay familias, apellidos que subyacen en la actualidad que provenían de esos esclavos. Sí, en la mayor parte han tomado el apellido de los amos, es decir, han adoptado apellidos generalmente castellanos. Claro. En casos muy excepcionales han adoptado como apellido el del país de origen o el de la provincia de origen. Por lo general procedían, los esclavos en su gran mayoría eran africanos, procedían de Angola, Congo o Guinea. Que al momento en que fueron traídos, esos países estaban dominados por Portugal. Después cambiaron. Bien. Por ejemplo, Congo estuvo dividido después entre Francia y Bélgica antes de su independencia, y Guinea estuvo compartida con otros países además de Portugal. Pero procedían de esos países, y algunas actas de bautismo, de matrimonio o de defunción dan cuenta de su procedencia, y a veces no solo sale el país de origen, sino la provincia o la localidad. Por ejemplo, Benguela, que es una provincia de Angola, o Mondongo, que nos suena a otra cosa, era una localidad de Congo. Esos datos suelen aparecer en esas partidas. ¿Por qué es importante preguntar esto? Porque también está vinculado con la raíz folclórica de Latinoamérica, que muchos investigadores de nuestro folclore tienen la raíz folclórica precisamente en los pueblos que fueron traídos por la esclavitud, ¿no? Sí. Los ritmos. Sí, ritmos como el tango, el candombe, hasta sus nombres reconocen orígenes africanos. Bueno, en San Juan, según lo que me dijeron, creo que tuviste vinculación, investigación con un apellido famoso a nivel mundial, Don Así Maradona. Es. Sí, señor. ¿Querés contarle? Y sí, creo que me invitaron para eso, así que... No queríamos saber tanto. No me puedo negar. Sí, en toda Hispanoamérica hubo en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1750 y 1800, es decir, más o menos medio siglo antes de la emancipación, una migración del norte de España. Hubo migrantes de Galicia, el País Vasco, Asturias, Santander, de donde se originaron varios apellidos que después tuvieron gravitación en el proceso emancipatorio, porque no eran militares ni eran funcionarios, eran comerciantes. Correcto. Y tenían otros intereses, bien. Por ejemplo el libre cambio. Y sus hijos en muchos casos fueron protagonistas del proceso emancipatorio. Bien. Entre ellos encontramos apellidos como Laprida, como Del Carril, como en este caso que vamos a hablar de Maradona. El apellido era Fernández de Maradona, traído por un español, Francisco Fernández de Maradona, que contrajo enlace en San Juan con una descendiente de un hermano del fundador de la ciudad, de un hermano de Juan Jufré, mira. Catalina Arias de Molina y Jofré. Y dejó descendencia que llega hasta nuestros días. Entre sus hijos hubo algunos que fueron muy destacados. Uno de ellos fue José Ignacio Fernández Maradona, que fue diputado por San Juan a la segunda Junta de Gobierno. Estuvo la primera Junta, que se creó el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, con representantes solo de Buenos Aires, y después se llama a representantes del interior, y por la ciudad de San Juan de la Frontera y su jurisdicción es electo diputado José Ignacio Fernández Maradona. Ese hombre después es el segundo gobernador de San Juan, va a consolidar la autonomía provincial,
y tenía esclavos, porque todavía no se había abolido la esclavitud. Incluso después de la Asamblea del año 13 había quienes tenían esclavos. La Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientre de los esclavos, pero los que ya habían nacido seguían siendo esclavos. Así es. Recién se abolió en la Constitución de 1853. Claro. Entonces, José Ignacio Fernández Maradona tenía esclavos. Uno de ellos se llamó Luis Maradona, porque tomaban el apellido del amo. El apellido Fernández Maradona se apocopó en Maradona a secas. Hubo varios casos así. Por ejemplo, Vázquez del Carril pasó a ser solo del Carril, Vicentero de la Rosa solo de la Rosa, etc. Bien. Y tuvo esclavos, y uno de ellos, llamado Luis Maradona, fue convocado al ejército de los Andes. Cuando está San Martín preparando el ejército de los Andes en Mendoza. ¿Ese esclavo Maradona se conoce de qué parte de África había venido? No, él no sabemos de qué parte de África. No lo tengo en ningún acta. Okay. Tengo el acta de matrimonio, pero no figura allí la procedencia. Bien. Debería haber algún acta de bautismo anterior que no he encontrado, donde puede figurar su procedencia. Sucede también con los esclavos, y esta es una dificultad para hacer genealogía de familias de afrodescendientes en nuestro país. Sucede que cambian de amo, y al cambiar de amo cambian de apellido. Claro. Entonces esta es una dificultad que encontramos para reconstruir familias de afrodescendientes. Se sabe que era esclavo. Bien. Se casó con una esclava del mismo amo. Los dos tenían el apellido Maradona. Eso era bastante frecuente. Sí. Cuando uno recorre los índices de matrimonios en el archivo parroquial y encuentra apellidos, Maradona. Claro, apellidos repetidos. Claro. Maradona, Laprida, Sánchez de Loria. No era que eran hermanos, no eran sino primos, que tenían el mismo amo. O no eran tío con sobrina, que eso era muy frecuente también. Mira. Pero era muy común que fueran esclavos de familias con estos apellidos. Entonces contrae enlace con una esclava del mismo amo, y Luis Maradona fue figura en los registros como violinista, es decir, violinista con esta denominación que todavía se utiliza, por ejemplo, en Santiago del Estero. Violinista convocado al ejército de los Andes. Y los esclavos que eran convocados al ejército de los Andes ganaban la libertad. Sí, al regreso. Claro, al regreso. Uno de sus hijos, que se llamó Juan Evangelista Maradona, que nació en 1812, antes de la Asamblea del año 13, pero que por haber sido su padre ya liberto, él heredó esa condición de libertad, se traslada de San Juan a Corrientes, se radica en Corrientes, un hijo de ese esclavo, Juan Evangelista Maradona, se casa en Corrientes y funda la familia que llega hasta nuestros días. Ese sería el ancestro de Diego Armando Maradona. Sí. El que va a Corrientes. Exacto, sí. Mirá digamos, el fundador de esa familia en la provincia de Corrientes, o el genearca, el patriarca de la genealogía. Bien. Ese hombre, no sabemos si contó o no con una fortuna de origen, creeríamos que no, pero logró hacer cierta fortuna en Corrientes, fue agricultor y también fue hacendado, tuvo marca de ganado, está censado en Corrientes, hay un censo provincial. Después la familia da la impresión de que económicamente disminuye, digamos, en su estatus social. Tiene una hija, Victoria o Victorina o Victoriana, que es la bandera de oficio, que es ya la bisabuela de Diego Armando Maradona. ¿Que queda en San Juan? No. Queda en Corrientes. Desde ahora hablamos de Corrientes. Bien. El primero que va a Corrientes deja descendencia que llega hasta el padre de Diego Armando Maradona. Juan Evangelista tiene una hija, entre otros, Victorina o Victoriana, que es la bandera de oficio, y ella es madre extramatrimonial, transmite el matrimonio en familia monoparental a Saturnino Maradona, abuelo de Diego Armando. Mira. Saturnino es el padre de don Diego,
casado con Dalma Franco, y después llegamos Dalma Franco, Dalma, sí. Mirá, sí, sí, dónde viene el nombre Dalma. Sí, 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 Dalma Salvadora Franco. Mirá. Y llegamos a Diego Armando Maradona. Digamos, el padre, don Diego, empieza trabajando en actividades que tenían que ver con el puerto en Corrientes, se traslada al Gran Buenos Aires y allí trabaja como obrero en una fábrica, y en el Gran Buenos Aires es que nace Diego Armando Maradona y la familia ya queda radicada allí. ¿Diego habría sabido esto? ¿La familia de Diego sabe de esto? No que yo sepa, me gustaría hacer contactos y mostrarles el trabajo. ¿Qué te parece? Es el origen del Diego. Sí, vulgarmente o extraoficialmente se decía que tenían origen guaraní. Lo puede tener por otro lado, no digo que no. Puede ser. Lo puede tener por otro lado, no digo que no, pero lo que yo he podido probar en cuanto al linaje del apellido Maradona es este. Está fantástico, te interesa, ¿no? Te cautiva, ¿no? La historia de Diego. Me cautiva mucho más que Diego haya muerto sin conocer esto, ¿no? Porque mucho se dijo cuando Diego, viste, se fue a jugar al sur de Italia, que él tenía sangre italiana. Diego desconocía de esto. Sí, probablemente. A lo mejor haya tenido sangre italiana por la madre. La madre creo que tiene algún origen croata. Eso no lo he investigado. Mira. Yo solo me he interesado por esta rama. Pero mira el nombre Dalma. El nombre Dalma. ¿Cómo proviene de una abuela? La abuela Dalma, ¿no? De la madre, en realidad. De la madre. Qué increíble, ¿no? Bueno, esta historia que cautiva, ¿todo San Juan sabe de Maradona? No sé si todavía. Digo, le dieron bastante difusión. Los medios le dieron difusión. En su momento, en el año 2022, hace 3 años, cuando yo expuse esto como ponencia en un Congreso Nacional de Genealogía en Córdoba, y después fue publicado en un anuario de la Academia Argentina de Genealogía, que tiene sede en Córdoba. A partir de ese momento me entrevistaron en varios medios de comunicación en San Juan y en algunos medios nacionales. ¿Quedó el Maradona, digamos, sanjuanino? Sí, está el apellido Maradona en San Juan y descienden de ese tronco. Sé de una familia que tiene vivero, por ejemplo. Vivero. Sí. No sé si hay, por ahí en estas familias tradicionales es común que haya algún abogado. Creo que hay un abogado descendiente de los Maradona de San Juan, pero que reside en Santa Fe. Mira vos. Pero el apellido, claro, se hizo famoso a nivel mundial por Diego, ¿no? Hubo un personaje importante que viene de este tronco. Hubo personajes importantes en el siglo XIX en San Juan. Hubo gobernadores, hubo un obispo suplente, digamos. Entre 2 obispos hubo uno de ellos. Y en el litoral hay un personaje destacado, un doctor Laureano Maradona, claro. El doctor del campo, claro, digamos, sí, Maradona. Sí. ¿Eran parientes? Eran parientes de la familia carnal, digamos, de los amos, del esclavo. De los amos, Mirá qué interesante. Este trabajo, esta ciencia, como dijimos, aunque vos decís que es como un auxiliar, me parece básico porque, digamos, nosotros tenemos apellidos muy importantes de la historia de San Luis, los Videla, los Osorio, por ejemplo. Yo estuve en contacto con una descendiente de 5ª generación de Don Osorio. ¿Quién era Don Osorio? Y bueno, el propietario de las tierras donde se entrenó el ejército de granaderos a caballo, aquí donde está el monumento de las chacras. Don Osorio se pierde bastante en la historia del apellido de Don Osorio. Y entonces es muy importante decir quién era Don Osorio, de dónde venía Don Osorio, por qué es dueño de una chacra que se llamó Osorio, por qué es Don Osorio, por qué fue el dueño del solar donde está hoy por hoy la catedral de San Luis. ¿Quién era este personaje? Pero estuvimos investigando con el doctor Genini y el apellido medio como que se va perdiendo allí a mediados del siglo XIX, ¿no? Pero un hombre tan importante que fue regidor incluso del Cabildo de San Luis. Claro. ¿Cómo se pierden las historias, no? Por eso es importante la genealogía. ¿Y qué va a pasar?
estos días? ¿Uno va a poder, por ejemplo, averiguar el apellido de una persona en particular o saber de qué manera? Y en esta primera jornada, porque estimo que va a ser la primera de otras más que vamos a hacer más adelante, porque hay muchos historiadores de San Luis, historiadoras que están también haciendo trabajos de investigación, recuperando, digamos, estos apellidos, ¿no? Sí. En el caso de la historia de San Luis. Y estos 3 días, el 29, 30 y el miércoles 1 de octubre, ustedes van a ver ahí en el programa de las actividades, bueno, varios nombres que nos resuenan hoy algunos de ellos más conocidos que otros, y que bueno, que nos va a arrojar, digamos, información acerca de estos apellidos, algunos de ellos ilustres, de personalidades y personajes de aquí de San Luis, Claro. desconocidos, bueno, por muchos. ¿Tiene alguna relación con el doctor Maradona, escritor y juez que vivió en Río Cuarto mucho tiempo y fallecido en Río Cuarto? Es un probable, oyente. no lo conozco, Es un oyente. no lo conozco, pero es probable, habría que ver. Sí hubo un personaje destacado que vivió en San Luis, Saturnino Maradona, de quien un periodista en Buenos Aires hacía descender a Diego Armando. Yo pude encontrar que no. Este Saturnino Maradona fue después interventor en la provincia de Santiago del Estero. Ah, mira. Había quienes hacían descender a Diego Armando de él, que yo encontré que no había era un así. militar también de apellido Sí, Maradona. sí, Un militar de alto rango. Sí, son del mismo tronco. Son del Sí, mismo sí, tronco. Bien. Bueno, gracias por venir. Gracias Por contar y compartir la historia de Diego Armando Maradona. Me parece una historia, digamos, importante, porque Maradona no fue cualquier personaje para la Argentina, sobre todo para el pueblo, y encontrar su origen es una historia. Yo le escribiría a Dalma. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabías que tu abuela tal cosa? Sí, sí, siempre tuve esa fantasía de poder encontrarme con ella y darle un ejemplar. Estaría buenísimo.